Para analizar entonces qué ocurre actualmente con el uribismo, quiero saludar al señor León Valencia Agudelo. Él es analista y escritor, director, fundador de la Fundación Paz y Reconciliación. León, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24, un gusto. Raúl, con mucho gusto, estoy complacido de estar aquí. León, le pregunto entonces qué ocurre actualmente con el uribismo. ¿Realmente llegó el fin de 2 décadas de este movimiento liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, el presidente Duque, que es el dueño del actual gobierno, enterró al uribismo porque ha hecho un muy mal gobierno y esto sigue la lógica de las segundas partes en América Latina. Nunca les va bien ni a las segundas partes de la derecha ni a las segundas partes de la izquierda. Por ejemplo, en Venezuela, Maduro después de Chávez, Dilma Rousseff después de Lula en Brasil, o ya la derecha, digamos, los sectores fujimoristas en el segundo mandato, también Piñera en Chile en el segundo mandato. Eso es una lógica en América Latina. Pues la caída del uribismo es muy fuerte, realmente es estruendosa. Su líder está en serios problemas judiciales y el movimiento está descuartizado, porque una vez el líder, digamos, entra en esta situación tan difícil, también al interior lo que se produce son unas pugnas duras y lo están abandonando todo mundo. Y es como cuando el barco está naufragando, que los primeros que se tiran son los más jodidos, las más ratas, como dicen en el dicho. Entonces, estamos en esa situación de decadencia del uribismo. Ese es un acontecimiento de las actuales elecciones y eso es lo que ha posibilitado que emerjan alternativas distintas. Además, porque hay un malestar enorme en la sociedad colombiana. Hay una rabia enorme porque los acontecimientos últimos de la pandemia, de la crisis social, porque los acontecimientos de ascenso de las izquierdas también han creado un ambiente distinto por ese estallido social que hubo en el 2021 y por lo que está ocurriendo en América Latina también. Hay un cambio de tercio en América Latina, están volviendo gobiernos de izquierda en toda la región y en Colombia, que nunca había ocurrido eso. Esto es un acontecimiento impresionante para Colombia, Raúl. Es que nosotros llevamos 60 años en una guerra por la inclusión de las izquierdas. Las izquierdas se levantaron en armas para tratar de que las incluyeran en el juego político. No lo habían logrado, pero en los últimos años han ganado alcaldías, Bogotá, Medellín, Cali, y ahora se aprestan a ganar las elecciones presidenciales. Es un acontecimiento político para la vida colombiana y creo que hay una novedad muy grande en América Latina con este triunfo posible. Obviamente faltan unos días para la primera vuelta y luego faltará la segunda vuelta y la cosa no va a ser tan fácil, pero tiene muchas posibilidades las izquierdas de llegar al poder. Ahora, León, yo le quería preguntar, en su opinión, ¿qué ha sido lo que más le ha afectado al uribismo, digamos? O sea, ¿cuál han sido los factores, si hay varios? Uno es que, como vino el proceso de paz trajo justicia transicional y la justicia transicional ha empezado a levantar las alfombras y debajo de las alfombras hay mucha sangre en Colombia. Entonces, por ejemplo, 6.402 falsos positivos, o que son ejecuciones extrajudiciales, es una mancha muy grande para cualquier líder político, porque es una masacre de una población inerme que ocurrió en medio de los gobiernos del uribismo. Y entonces esta situación pues, le ha mandado un mensaje muy fuerte al propio presidente Uribe y a todo su grupo político. Luego también está que hay una propuesta de seguridad de parte del uribismo que ya pasó ese momento. Ya el péndulo colombiano no gira entre paz y seguridad. El péndulo colombiano gira como gira normalmente en Europa y en otras partes entre izquierda y derecha. Cuando el tema social pasa a primer lugar, la izquierda tiene muchas posibilidades de triunfar. Cuando el tema de seguridad es el primero y el más importante, la derecha siempre tiene más posibilidades. Pero aquí estamos en un cambio duro de la realidad nacional y el uribismo sigue con un discurso viejo, trasnochado. El mensaje que ellos mandan es, oiga, Colombia no la dejemos convertir en Venezuela. Colombia
no la dejemos dominar por el castrochavismo. Y esas son expresiones que van pasando de moda, porque ya no es un fantasma ni el castrochavismo, ni que vamos a convertir esto en Venezuela, porque realmente es muy distinta Colombia a Venezuela, y nadie, así se lo propusiera, podría convertir a Colombia en Venezuela. León, también le quiero preguntar si, digamos, sube la izquierda en estas elecciones presidenciales que ya están a la vuelta de la esquina aquí en Colombia. Podemos ver, pues evidentemente, un cambio político, como usted lo dijo, de más de 60 años en el país. Pero más allá de eso, ¿qué tendría que hacer la derecha, en este caso el uribismo representado, para volver a tomar las riendas de un país en unas próximas elecciones, o que no se vea tan pisoteada, digamos, luego de estas elecciones cuando suba la izquierda, si es que sube? Es que realmente pues, se normaliza la democracia, Raúl. Si sube la izquierda, se normaliza la democracia. Esta ha sido una democracia que no ha dejado gobernar nunca a la izquierda, mediante la violencia y la exclusión. Entonces llega un gobierno de izquierda, se normaliza la democracia y las fuerzas de derecha hacen oposición, se tiran a la oposición, ojalá respeten el resultado electoral. Y en la oposición tendrán todos los medios para hacer oposición. Empecemos por esto. La revista Semana, para decir algo, que ahora juega como aliada del gobierno y del uribismo de manera, digamos, además vergonzosa, periodismo vergonzoso, va seguramente a hacer la oposición dura, digamos, desde los medios de comunicación al nuevo gobierno de izquierdas, y seguramente toda la prensa tendrá un ojo muy crítico frente a ese gobierno de izquierdas. Y ese gobierno de izquierdas tendrá que demostrar, digamos, que es capaz de dirigir un país complejo como Colombia, un país con una exclusión muy grande de la población, con 20 millones de personas en la pobreza, con la concentración de la tierra más alta del mundo, con unos niveles de violencia y de disputa de rentas enormes, con un poco de grupos asediándolo, con una posición muy aislada en América Latina por la actitud, digamos, frente a los países vecinos del gobierno actual y del uribismo. Entonces tendrá un gobierno complejo en los salones de acá de Bogotá, y en todos los mentideros políticos será muy dura la posición frente a ellos. El empresariado mismo le impondrá muchas condiciones a un gobierno de las izquierdas, las fuerzas militares también. Tendrá una gobernabilidad compleja, una gobernabilidad que rompe, digamos, con 200 años de dominio de unas solas élites políticas, y entonces eso pues no será fácil para la izquierda. Sí. Pero los amigos de izquierda me dicen, oiga, no, vamos a tener muchos problemas si llegamos a gobernar. Hijo, pero es mejor tener los problemas de gobernar y no los de ser oposición siempre, como hemos sido durante 60 años. Y yo les digo, oiga, ahora tienen que mostrar, digamos, que sí realmente tienen una posición ética distinta, sí, que sí tienen una posición distinta frente a la conducción del país, y que sí son capaces de gobernar este país complejo y de insertarlo en el mundo y en el siglo XXI. Ahora, León, también no hay que dejar también atrás a los seguidores, que son varios, del presidente Álvaro Uribe, ¿no? Que son ya una generación entre 50, 60 años de edad, en contraste con esta generación nueva, digamos, estos jóvenes que están ya volcados a las izquierdas, a un cambio político en el país. Porque estos dos contrastes y también de generación, ¿qué, digamos, hizo en su momento el presidente Álvaro Uribe para que estas personas todavía lo sigan en su movimiento político? Es que él realmente fue un impacto muy grande en la vida colombiana. El presidente Uribe en un momento de la vida recogió el sentir de la sociedad colombiana sobre la seguridad, sobre el asedio de las guerrillas, sobre que este país tenía, digamos, unos niveles muy altos de violencia. Ofreció una propuesta de seguridad dura, y con esa propuesta de seguridad se fue a gobernar. Lo favorecían las encuestas enormemente, lo favoreció el giro mundial, el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, que eso era en el momento en que él estaba en campaña, eso lo catapultó, porque la cosa de la lucha antiterrorista a nivel mundial cogió mucha fuerza. Y él se montó en esa ola, y en esa ola se envaneció con el poder y creyó que podía hacer todo a nombre de la seguridad. Entonces hizo tantas cosas indebidas a nombre de la seguridad que, bueno, eso le está cobrando hoy, le está pasando cuenta de cobro la historia. Pero el fanatismo político es
parte, digamos, de la vida de cualquier país. Y aquí hay un grupo fanático muy ligado a él, un grupo duro, que fue muy favorecido por su gobierno. Por ejemplo, empresarios del campo como los bananeros, los ganaderos, los palmeros, los azucareros, que son digamos, un empresariado importante, fue muy favorecido y es todavía base de su gobierno. Aquí en Colombia, los pueblos pequeños todavía hay mucho uribismo, en los estratos, digamos, en los estratos altos, Sí. y hay mucho uribismo en las personas de mayores de 50 años. Hay menos uribismo en el mundo urbano y en el mundo joven. Eso es lo que hay. Y esto ojalá, digamos, genere, digamos, Claro. un nuevo pluralismo en Colombia. Ahora, hay fenómenos importantes, no solo políticos, sino sociales. Es que tener a Francia Márquez en una candidatura a la vicepresidencia con posibilidades, yo me imagino el impacto que tendrá una negra que estaba en un estrato 1 de la población, y que llega a representar lo que ella dice, los nadies, y ha sido un impacto enorme en la vida colombiana y seguramente empoderará a muchos negros, a muchos indígenas, a muchos pobres, a muchas mujeres, a gente que busca un camino para participar en la política colombiana y en la vida social de Colombia.